Ok, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Ejemplo 2. La esfera. Unitaria. ¿Sí? Y voy a dar la siguiente parametrización. X de teta phi. Que esto es seno de teta coseno de phi seno de teta seno de phi y coseno de teta. ¿Sale? Ahorita vemos cuáles son los rangos de teta y de phi. Ahorita voy a explicar esta parametrización, pero pues usando esta parametrización como ejercicio, pues es probar que la esfera es una superficie regular. La esfera, que son todos los x's en R3, tal que la norma de x como vector es igual a 1, es una superficie regular. Ajá. Y esta es una parametrización de esa superficie regular en cierta vecindad de la esfera. ¿Vale? Entonces voy a traer un dibujito para entender bien lo que está pasando. Entonces aquí está centrada en el origen. Está parada en el origen. Ese es el eje Z, el eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, si nosotros nos tomamos un puntito aquí, nos tomamos un puntito aquí, ¿sí? Pues ese puntito lo podemos proyectar al plano XY, ¿sí? ¿Sí? Entonces esta otra proyección pues es un vector en el plano XY. Entonces permítame, antes de nada, este es Z, este es X, este es Y, ¿vale? Entonces este es un vector en R3. Entonces el ángulo phi es este ángulo, este que está aquí, ¿sí? Es el que se le llama latitud. Entonces phi latitud, ¿sí? Entre el eje X y, o sea, es el ángulo de la proyección del vector, del puntito de la esfera en el plano XY, y luego pues el ángulo con respecto al eje X, el ángulo de toda la vida. Ese es phi. Y luego tenemos este ángulo en el plano generado por esos dos vectores, que es teta, y teta se le llama longitud. ¿Sale? Esta latitud, como vemos en el dibujo, pues la latitud va de 0 a 2pi, da toda la vuelta, y la longitud, que es el ángulo teta, pues va... bueno, en realidad, perdón, justo ahí hay que tener cuidadito. Perdón. Es en realidad el complemento de ese ángulo. O sea, es el ángulo teta. Y la longitud. Entonces, esa va desde 0. O puede ser la otra, no hay problema. Desde 0 hasta pi. ¿Vale? Pero en este caso es el que estoy usando, es este. ¿Va? Entonces, pues, usando estos dos ángulos, con estos dos rangos, pues tenemos la parametrización de la esfera unitaria.
ustedes van a probar que es efectivamente una superficie regular con esa parametrización. Entonces, pues vamos a calcular la primera forma fundamental. Entonces, para hacer eso necesitamos derivar la parametrización con respecto a sus variables. Entonces, primero voy con respecto de teta. Entonces, que es el primer vector tangente, que forma una base del espacio tangente. Entonces, del plano tangente. Entonces, si derivo con respecto de teta, pues tengo seno, su derivada es coseno, entonces tengo coseno de teta, coseno de phi. Seno, su derivada es coseno, de nuevo, pues coseno de teta, seno de phi. Y finalmente la derivada de coseno es menos seno. Y ahora derivo con respecto de phi, de la latitud. Entonces, la derivada de coseno es menos seno, entonces tengo menos seno de teta, seno de phi. ¿Sí? Luego tengo la derivada de seno es coseno, entonces tengo seno de teta, coseno de phi. Y luego, como coseno de teta no depende de phi, pues 0. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, pues hago el cálculo. E es el producto interno de x teta con x teta. Es decir, esto que voy a poner, x teta con x teta. ¿Sí? Pues esto es el cuadrado de esta entrada más el cuadrado de esta entrada más el cuadrado de esta entrada. ¿Sale? Entonces es coseno de teta coseno de phi al cuadrado más coseno de teta seno de phi al cuadrado más menos seno de teta al cuadrado. ¿Vale? Entonces, tenemos, si nos damos cuenta, ¿sí? Aquí tenemos coseno de teta al cuadrado en ambos pedacitos, que multiplica aquí a coseno de phi al cuadrado y aquí a seno cuadrado de phi. Entonces, si factorizamos coseno cuadrado de teta, pues nos queda coseno cuadrado de teta multiplicando coseno de phi al cuadrado más seno de phi al cuadrado, que eso nos da 1. Entonces tenemos entre estos dos tenemos coseno cuadrado de teta, pero más seno cuadrado de teta pues nos da 1 finalmente, ¿vale? Entonces esto nos da 1, ¿va? Entonces ahora lo que vamos a hacer, me voy a llevar estas dos funciones, estos dos vectores, me los voy a llevar a la siguiente página y vamos a calcular los otros dos, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros vectorcitos estos, entonces pues f, ahora f es el cruzado, entonces este es x teta por x phi. Entonces este es, voy a hacer el producto de entrada por entrada y luego los sumo. Entonces el primero es menos seno de teta coseno de teta, coseno de teta, seno de phi, coseno de phi, pues aparecen todas. Luego, aquí los dos son positivos, entonces da más seno de teta, coseno de teta, seno de phi, coseno de phi, más 0 por seno, entonces más 0, ¿vale? Pero pues estas dos cosas son la misma cosa, nada más que con signos contrarios, entonces todo esto nos da 0. Y ahora nos vamos con la g, que es x phi con x phi, ¿vale? Entonces esta es
pues las entradas de x phi al cuadrado y las sumamos. Entonces esto es menos seno de teta seno de phi al cuadrado más seno de teta coseno de phi al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces aquí, si nos fijamos, pues tenemos que seno al cuadrado, aquí me equivoqué de letra, aquí es teta. ¿Sí? Exacto. Entonces, aquí tenemos seno al cuadrado de teta que multiplica a seno al cuadrado por aquí de phi y luego acá coseno de phi al cuadrado. Entonces, si factorizamos seno al cuadrado de teta, pues entonces tenemos seno al cuadrado de teta que multiplica a seno al cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que eso es 1 y entonces nos da 1. ¿Vale? Entonces nos da 1, pero multiplicando por el seno cuadrado de teta, pues todo esto nos da seno cuadrado de teta. Lo voy a escribir nada más para que quede claro, porque lo hicimos antes como mentalmente, pero aquí que quede bien clarito. Entonces esto es seno cuadrado de phi, de teta, perdón, por seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi. Entonces esto es 1 y entonces esto es seno cuadrado de teta. ¿Vale? Entonces, pues así encontramos los coeficientes de la primera forma fundamental. Entonces vamos a ver cómo podríamos ver esta primera forma fundamental, ¿no? Entonces, en este caso particular, vamos a ir más allá. Entonces, si W es un vector tangente a la esfera en el punto que voy a escribir, entonces si es un vector tangente a la esfera en el punto X de teta phi, ¿sí? Que dado en la base asociada a X, que es la parametración, es no, más bien está dado por, aquí van por, pues W es igual a veces el primer vector tangente, que es X teta, más B X phi. ¿Sí? Entonces estos son los coeficientes del vector W en esta base. Recordemos entonces que A y B son funciones que dependen de teta y de phi, ambas. ¿Sí? Entonces, pues tenemos lo siguiente, que es que I de W, que esto es la norma de W al cuadrado. Pues esto es, como ya habíamos visto, ya hemos dado la fórmula, pues esto es E al A cuadrado más 2 F AB más G B al cuadrado, ¿sale? Entonces E ya vimos que es 1, entonces aquí tenemos A al cuadrado, F es 0 y G es seno cuadrado de teta, entonces esto es más B cuadrada seno cuadrado de teta. Ajá. Aquí como comentario rápido, como dije, F nos dio 0, entonces esta parametrización X de la esfera es una parametrización ortogonal, es decir, las curvas coordenadas son ortogonales entre sí. ¿Vale?